Hoy comparecemos en rueda de prensa para hacer público el apoyo de Eusko Alkartasuna a la manifestación que el próximo sábado se va a celebrar en Bilbao, bajo el lema "No a las prohibiciones de manifestaciones, ninguna imposición, ninguna violencia, sí a los derechos humanos, civiles y políticos", convocada por una serie de ciudadanos. En el marco de las dos manifestaciones prohibidas, es destacable que un grupo de ciudadanos preocupados por esta situación convoquen una manifestación para denunciar la vulneración de derechos. Considerando la fecha del 11 de septiembre, las manifestaciones prohibidas fueron convocadas por Adierazi Euskal Herria y ciudadanos vascos como nuestro compañero de partido Sabin Intxaurraga, y a ellas se adhirieron fuerzas que aglutinan a una importante parte de la sociedad vasca. Las marchas fueron convocadas con lemas tan inequívocos como "todos los derechos para todas las personas en todo Euskal Herria" y la segunda, "libertad de expresión, todos los derechos para todos y todas". Y a pesar de ello, la Audiencia Nacional prohibió dichas convocatorias. Tras estas decisiones, solo podemos ver el miedo que produce esta situación al Partido Socialista y al Partido Popular, así como a la Audiencia Nacional. No asumen que Euskal Herria ha entrado en un nuevo ciclo, que el escenario político ha cambiado, y eso hoy es un hecho. Y también es un hecho que el protagonismo de este cambio es y será por derecho propio de la sociedad. Estamos ante un cambio de ciclo cuya principal característica es que se basa en las decisiones puramente políticas. Cuando se inicia un proceso político en el que los protagonistas son las fuerzas independentistas y la sociedad, les entra miedo y no saben qué hacer más allá de la actuación policial o la prohibición judicial. Es por esto que Eusko Alkartasuna hace un llamamiento a todos sus afiliados y simpatizantes, así como a la sociedad vasca en general, a manifestarse el sábado en Bilbo a las 17 horas, a las 5, desde la casilla contra las prohibiciones y la violencia, en favor de los derechos humanos, políticos y civiles, pero también a favor del cambio político que ya ha dado sus primeros pasos y cuyo éxito se medirá por el respaldo social que reciba la movilización. Y es que en Eusko Alkartasuna tenemos claro que el centro de decisiones para alcanzar la normalización y pacificación de Euskal Herria está aquí. Este proceso tiene Euskal Herria como escenario y a la ciudadanía vasca como principales actores. Nadie, ajeno a la sociedad, ni ETA ni el gobierno español, va a interferir en el derecho que asiste a la sociedad vasca a decidir su futuro en paz y en libertad. Como ya hemos dicho en otra ocasión, vamos a seguir poniendo nerviosos a quienes ven en este proceso una fuente de incomodidad para el mantenimiento del status quo, a quienes, como el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, tienen miedo a que la sociedad vasca hable claro y fuerte, a que todos los proyectos políticos se puedan confrontar en igualdad de condiciones. El sábado, en Bilbao, se va a dar un paso más en la puesta en marcha de un nuevo tiempo político que, a pesar de todos los obstáculos, reclama que se garantice el ejercicio de los derechos humanos y políticos, de todos los derechos civiles, derechos humanos individuales y colectivos. Eskerrik asko.